Muy buenas noches a todas y a todos. Es un verdadero placer darles la bienvenida en nombre del Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo a este seminario web titulado La litis sobre derechos registrados en el sistema inmobiliario dominicano, una mirada práctica, a cargo del amigo y el honorable magistrado Joaldo Hernández, juez del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central. Para el Observatorio Judicial Dominicano, una iniciativa creada con la misión de promover la investigación para elevar la calidad del debate sociojurídico nacional, es de vital importancia aportar estos temas para la sociedad, para la que servimos, a la comunidad jurídica, por supuesto. Sin embargo, el día de hoy nos complace que el tópico de selección haya sido por ustedes, los amigos y amigas, jueces, fiscales, abogados, estudiantes de derechos, los inquietos de estos saberes, los que nos hayan propuesto conversar sobre este tema, y qué bueno hacerlo de la mano de un experto del nivel del magistrado Joaldo Hernández. Para el aprovechamiento de nuestro tiempo, tendremos la siguiente dinámica. El magistrado ya maneja el tiempo de su ponencia, la cual tendremos a seguidas. Tras la misma, vamos a responder todas sus preguntas vamos a responder sus preguntas que vamos a recibir de manera simultánea. Sus inquietudes pueden dejarlas en los comentarios a través del canal de YouTube de Funglode. También pueden hacerlo a través de las redes sociales del Observatorio Judicial Dominicano, en nuestro Twitter y en nuestro Facebook estamos transmitiendo. Así que no esperen la parte final. Pueden tomarlas, nosotros con muchísimo gusto vamos a depurarlas para evitar repeticiones. Para dar inicio, iniciamos presentando a nuestro expositor, quien es el magistrado Joaldo Hernández, abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Realizó estudios de posgrados en Teoría del Delito en la Universidad de Salamanca, España. Es especialista en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También posee una maestría en Derecho Procesal Civil de la Pontificia Universidad Madre y Maestra, además de maestrías en Derecho Judicial y Administración de Justicia Constitucional, ambas en la Escuela Nacional de la Judicatura. El magistrado ha escrito diversas obras jurídicas, tales como compilaciones de decisiones en materia inmobiliaria, tema que nos ocupa esta noche, los incidentes del embargo inmobiliario, entre otras. También sus aportes se dan a través de la docencia, donde es maestro en las maestrías de Derecho Inmobiliario, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la UAS y también en la Universidad Iberoamericana UNIBE. Además de ser docente de la carrera de Derecho de Pucamaima, es titular a cargo de la asignatura de litigación inmobiliaria. Así que de inmediato le recibimos y estamos prestos a recibir sus inquietudes también. Muchísimas gracias, Denise, por esa bondadosa, generosa presentación. Para mí es un alto honor compartir con ustedes en este espacio de intercambio, ¿no? de pareceres, de impresiones en el ámbito jurídico. El compromiso era doble. Primero, por el nivel del aporte que ha venido haciendo la institución, que realmente ha aportado significativamente a la comunidad jurídica, pero también el lazo de amistad que me une con el poeta y gran jurista Harold Modesto, y obviamente la deferencia de Denise. O sea, que tenía ese doble compromiso, tanto de la institución, su prestigio, su aporte, como el vínculo familiar que tenía con los coordinadores de esta dinámica. Altamente complacido. En el día de hoy me ha correspondido un tema que, según he visto, ha sido iniciativa de los seguidores de estos espacios formativos en el ámbito inmobiliario, específicamente lo que tiene que ver con las litis de derecho registrado. Y yo les adelanto que realmente creo que ciertamente tuvo tino ese inmobiliario, tiene una incidencia importantísima en lo que es la dinámica, ¿no? Económica de la sociedad, y por tanto es vital conocer, entiendo yo, en el ámbito del ejercicio, los pormenores, ¿no? de esta materia, pero al mismo tiempo uno que de alguna manera tiene, si se quiere, una visión visceral, interna, ¿no? de la jurisdicción inmobiliaria en el día a día, en el fragor de los juicios en esta materia, ha podido advertir que hay cierta dificultad, ¿no? en algunos litigantes para tener éxito en sus pretensiones, y yo diría que lo pudiéramos encuadrar
en los extremos. Pensamiento aristotélico, la virtud está en el punto medio. Hay un extremo ius inmobiliarista que se cierra, ¿no?, al carácter supletorio del derecho civil, y eso desde mi punto de vista es incorrecto. Pero al mismo tiempo hay un ala opuesta, antagónica, que es civilista pura, que no cree en la especialización, desconoce todo tipo de especialidad en la materia y quiere litigar en los procesos inmobiliarios cual si fuera un juicio civil. Grave error también. Ni es un ámbito puramente especialísimo ajeno al derecho común, porque se nutre del derecho común, pero tampoco es un derecho civil más, porque tiene notas características que debemos manejar, que es imprescindible para tener éxito en esta materia. Entonces, justificando la importancia que tiene el ámbito no inmobiliario en el desarrollo, propiamente la envergadura de estos litigios y estas dificultades que hemos podido ir identificando en el día a día en los juicios, pues me parece que fue muy adecuada esa selección de un abordaje puntual, ¿no?, de entrada, de lo que son las litis de derecho registrado, para consecuentemente, luego de yo poner algunos puntos de inicio, pues adentrarnos en cualquier tipo de disquisición a partir de las inquietudes que ustedes puedan tener. Grosso modo, el esquema que yo les propongo es el siguiente. Primero, vamos a contextualizar. Contextualizar en el marco del sistema Torrens que establece la ley 108-05 y su reglamentación, las litis de derecho registrado en ese contexto, para también conceptualizar, ¿no?, tener bien aprehendido el concepto de lo que estamos hablando, de litis de derecho registrado, en una primera parte, ¿no? Y luego ya entonces adentrarnos en el ámbito ya más adjetivo o formal, procedimental, ¿no?, del trámite de las pretensiones que se someten en esta materia, haciendo un abordaje, ¿no?, siempre práctico de cara a casuísticas, ¿no?, que se presentan en el día a día en los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria, y obviamente con esa nota realmente relevante y actualizada de la constitucionalización del derecho inmobiliario, tanto en su vertiente material sustantiva como en su vertiente procesal. Ese es el plan. Luego que yo contextualice, conceptualice y vea un abordaje, ¿no?, grosso modo del ámbito procesal, entonces ya habría agotado mi propuesta inicial de unos 40 minutos disertando frente a ustedes, y luego entraríamos en algún tipo de discusión. Entonces, siguiendo ese esquema que le acabo de decir, en esa presentación que ustedes están mirando, en cuanto a la contextualización del tema, les tengo aquí que el sistema Torrens, que instituye la ley 108-05 de registro inmobiliario, tiene como una de sus notas características que prevé una jurisdicción especializada para conocer, además del saneamiento catastral, que es el proceso de orden público y de interés privado esencial y estelarísimo de la JI, pero además de eso tenemos todo tipo de controversia que afecte o tienda a afectar directamente derechos reales inmobiliarios registrados. De suerte que todo lo que no sea un saneamiento ha de tramitarse con arreglo al proceso instituido en la litis de derecho registrado en la jurisdicción inmobiliaria. Nos quedamos en esa presentación para comentar un poco. Como vamos a ver más adelante, en la parte ya un poco más procesal, nos vamos a dar cuenta que el ejercicio que debe llevarse a cabo en esta materia para usted saber qué proceso seguir para someter sus pretensiones es relativamente fácil. Es por exclusión. Hay quien diga que solo hay dos procesos contenciosos en la JI: saneamiento, litis de derecho registrado. Entonces, por exclusión, lo que no constituya un saneamiento, esa depuración celosa de derechos, ¿no?, para que se produzca la inmatriculación o primer registro, ¿no?, es un proceso. Y lo que no sea eso, litis de derecho registrado. Ejercicio por exclusión. Pero hay otros que entienden, y yo me incluyo en esta segunda postura, que el ejercicio se amplía a un tercer proceso contencioso, el deslinde. El deslinde tiene un trámite, un proceso, un sistema de publicidad que le da una categoría y una connotación de proceso particular, que por consiguiente ese ejercicio que le acabo de decir para saber qué trámite seguir, si saneamiento, si litis o el proceso del trámite para el tema de los deslindes por exclusión,
uno va derivando qué va a hacer. Pero además de esa misma presentación, creo que salta, ¿no?, como nota relevante el hecho de que ese sistema Torrens que instituye la ley 108-05 prevé su propia jurisdicción especializada con sus tribunales y todo un esquema institucional. Es, como decía un compañero juez de la JI, una mesa básicamente de 3 patas, donde funciona el órgano de los tribunales, jurisdicción original, superiores de tierras, el órgano técnico de mensuras catastrales, las direcciones regionales y la dirección nacional, y el órgano ya registral, con los despachos, las oficinas de registro de títulos y la Dirección Nacional de Registro de Títulos. Todo debe enfocarse en función de esa estructura tripartita. Ya el abogado del Estado es el Ministerio Público, representante de la sociedad, es un órgano que tiene su rol, pero me refiero en el ámbito institucional, que tenemos que verlo todo, ¿no?, desde esa estructura técnica de mensuras, de tribunales para resolver cualquier tipo de controversia, y ya el aspecto registral. Eso es un esquema previsto en la propia ley, en el sistema Torrens, pero no debemos de perder de vista, para tener éxito en el ejercicio, como ustedes bien saben, pero no es ocioso recordar, que coexiste un sistema registral que está de corte francés en el Código Civil, que es el ministerial, que es mucho menos eficaz, que no tiene una estructura, ¿no?, técnica como hay en la JI. El ámbito ya registral en la Conservaduría de Hipotecas no tiene los mismos niveles de cientificidad y de rigor que tienen las oficinas de registro de títulos, y por consiguiente es obvio que la garantía y la seguridad que ofrece el sistema Torrens que instituye la ley 108, pues parecería que de entrada supera a aquel sistema ministerial, pero coexiste. De suerte que en el ejercicio competencial que deba de llevarse a cabo al momento de saber dónde someter determinada pretensión, tenemos que discriminar entre aquello que sea realmente del sistema ministerial, porque no se ha producido una inmatriculación consecuencia de un saneamiento, que es lo que entra entonces el inmueble en el sistema Torrens. Eso va a la JI con la ley 108 y su reglamentación, y lo que no sea propiamente en el ámbito registrado, que no tenga realmente esa inclusión en el sistema Torrens, pues es Tribunal de Derecho Común ante el Tribunal vamos a decir, de primera instancia, que hace las veces de Derecho Común. Entonces, loable sería que en el futuro tuviéramos un solo proceso que esté unificado, y que tal vez eventuales reformas de la legislación civil, pues hay una remisión al sistema Torrens, probablemente para evitar cualquier tipo de confusión sería lo mejor, pero entre tanto ello ocurre, tenemos que saber qué viene a la JI en el formato de una litis de derecho registrado y qué va al Tribunal de Derecho Común. Entonces, como ya rematando la idea de esta presentación, un poco contextualizar que lo que vamos a ver en este breve intercambio que voy a tener con ustedes es diferencias, controversias, contestaciones que, afectando derechos reales inmobiliarios registrados, entran en el marco del sistema Torrens, porque ya se ha producido una inmatriculación, secuela de un saneamiento, y por tanto ya eso es lo que se va a ventilar conforme a la normativa inmobiliaria, ley 108 y reglamentación. Lo que no entre en ese ámbito, pues va a ser, como dije, ya materia del sistema ministerial de derecho común. Contextualizar ahí. A seguidas podemos pasar la presentación y vamos a ver un concepto que yo diría que de alguna manera arroja bastante luz sobre la cuestión que nos ocupa. ¿Qué es una litis de derecho registrado? Bueno, constituye una litis de derecho registrado toda controversia que afecte o tienda directamente a afectar derechos reales inmobiliarios registrados. En otras palabras, litis de derechos registrados es el género en el cual se encuadran un sinnúmero de especies. Pudiera ser un deslinde, una nulidad de deslinde, pudiera ser una nulidad de venta inmobiliaria, pudiera ser una simulación, pudiera ser una partición, un desalojo, todo cuanto tienda a afectar materialmente o tenga vocación directa de hacerlo, derechos reales inmobiliarios registrados, entonces va a constituir, desde el punto de vista sobre todo procesal, una litis de derecho registrado que tiene un proceso
con sus reglas y cada paso que vamos a ver en presentaciones subsecuentes, que debe de agotarse para tramitar y agotar ese proceso de litis de derecho registrado. Por consiguiente, es incorrecto, por ejemplo, que nosotros vemos en algunas sentencias, sobre todo a nivel de jurisdicción original, con motivo de litis de derecho registrado lanzada por fulana. Ahí la información está incompleta. Lo propio es con motivo de la litis de derecho registrado en nulidad de venta, con motivo de litis de derecho registrado en simulación, en partición, en desalojo, en nulidad de deslinde. Porque como dije, estamos hablando de un género en el cual se entra un sinnúmero de especies. Entonces hay un mandato competencial abierto que no necesariamente está taxativo ni en la ley 108-05, ni mucho menos en ningún reglamento. Todo cuanto afecte materialmente o tenga una vocación directa de afectar derechos reales, porque recae sobre la cosa, inmobiliario, porque no es mobiliario, y registrado, porque tiene que haber entrado en el registro con esa inmatriculación que le da cabida al sistema Torres. Entonces es copulativo, es una cosa y la otra. Tiene que ser un derecho real, inmobiliario, registrado, para que entre en lo que es el sistema Torres. Entonces eso es el litis. Absolutamente, vamos a hacer un ejercicio. ¿Es saneamiento? Bueno, pues es un saneamiento y sigue ese proceso. ¿Es un deslinde para una individualización de derechos? Bueno, pues ya tiene un proceso con esa tramitación técnica. No es ni una cosa ni la otra. Litis. Litis. Hay trámites administrativos, recursos administrativos. Toda petición que sea en el ámbito gracioso se somete mediante instancia. El tribunal va a emitir su decisión mediante resolución, como le llaman en la jurisdicción inmobiliaria, auto propiamente en los tribunales de derecho común, y esos son otras 500, digamos que desde el punto de vista procesal menos complejo. En el ámbito contencioso he dicho, repito ahora y seguiré repitiéndolo adelante, 3 procesos contenciosos en la jurisdicción inmobiliaria. Ejercicio por exclusión. Lo que no sea saneamiento, lo que no sea deslinde, es una litis de derecho registrado. Conforme a ese proceso se debe de canalizar la pretensión. Si es un desalojo, si es una partición, si es una simulación, si es una nulidad de deslinde o de venta, lo que sea que tienda a afectar derechos reales inmobiliarios registrados, va a ser una litis de derecho registrado. Yo por lo general, cuando abordo el tema, pongo un caso que me parece que ilustra bastante sobre la cuestión. Siendo juez ante los tribunales de derecho común, yo conocía recurrentemente demandas en nulidad de venta. Siendo juez en la jurisdicción inmobiliaria, actualmente a nivel de alzada en un tribunal superior de tierra, también conozco frecuentísimamente nulidades de ventas inmobiliarias. ¿Cuál es el kit de la competencia, de la cuestión competencial? Bueno, deriva de esa presentación que ustedes están leyendo ahora. Es que si no se ha ejecutado esa venta ante el registro, no hay manera, si yo anulo o si pasa lo que ocurriera con esa venta, de que afecte derechos reales inmobiliarios registrados, porque lo que no existe en el registro no existe en el mundo, dicen los registralistas. Por consiguiente, lo determinante para definir la competencia del derecho común o de la jurisdicción inmobiliaria es si se ejecutó el contrato en el registro. Por 1001 razón no se ejecuta. No hay un plazo para ejecutar. No está sometido a un sistema prescriptivo. Pudiera ser que ustedes no tengan en ese momento el dinero de la transferencia. Por desidia, usted guarda el contrato de venta bajo el colchón un tiempo y no procede a la ejecución. Y usted sabrá que no hay una prescripción propiamente en ese contexto, pero sí corre el riesgo. Tendrá una espada de Damocles soplándole el pescuezo ahí para que otra persona eventualmente compre y registre primero. Y como vamos a ver más adelante, y eso es una nota registral que de alguna manera diferencia del derecho común, primero en tiempo, mejor en derecho. Entonces, si usted no registra a tiempo, eventualmente una persona vende lo mismo a otra persona posteriormente que registra primero. Entonces, como dice la Sala de Tierras de la Suprema Corte de Justicia, propietario no es el que primero compra, sino el que primero, que luego de comprar, registra. Porque el mejor derecho es el que primero llega al registro. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que, como dije al inicio y lo retomo ahora, tener bien claro que hay situaciones que realmente marcan una distinción
entre esta materia especializada que se nutre del derecho común, pero que tiene notas distintivas y por tanto no podemos ejercer como si fuera un derecho civil puro y simple, pero tampoco cerrarnos a lo que es el derecho común. Entonces, hay un tema con esta presentación que ustedes tienen ahora proyectándose, y es que y eso hace de alguna manera un poquito más tedioso, más complejo el abordaje del derecho inmobiliario, un bombardeo reglamentario y de resolución que a veces uno mismo se confunde y los usuarios ni hablar de qué resolución, qué reglamento está vigente, si quedó uno derogado, si no quedó derogado. Entonces se hace un poquito tedioso. Yo diría que, bueno, volviendo a la estructura tripartita que yo les comentaba ahorita, el ejercicio inicial tiene que ser, tenemos 3 órganos: órgano de tribunales, órgano de mensuras catastrales, órgano de registro de títulos. Cada órgano de esa estructura tiene su reglamento general. La ley, obviamente, de la cual nacen las reglamentaciones, que es la 108-05. Entonces, el órgano de los tribunales con su reglamento general. La dirección de mensuras catastrales con su reglamento general. Registro de títulos con su reglamento general. A su vez, cada una de esas reglamentaciones pudiera tener modificaciones con resoluciones y a su vez pudieran haber resoluciones complementarias, fenómenos, pero tenemos que partir de un tronco y saber que partimos de una ley y de 3 órganos, cada órgano con su ley, con su reglamento general. Entonces, ciertamente es un poco complejo en esta materia, aportan mucho esos trabajos de concordancia normativa y se me ocurre citar el buen aporte del buen amigo Fabio Guzmán Ariza, que anotó la ley, pero al mismo tiempo en la ley, y tengo entendido que está en proceso, bueno, de hecho, puso a circular una segunda edición donde te pone la ley, te pone el reglamento, te lo concuerda, general de los tribunales, general de registro, general de mensuras, catastrales, y eso facilita bastante el trabajo, porque tenemos que saber que aquí hay ley y reglamentos, resoluciones que tenemos que ir manejando, pero partan del tronco que le acabo de mencionar. Ahora, ese asunto que yo le estoy proyectando ahí de armonización es, yo diría que fundamental, porque muchas veces nos perdemos en términos interpretativos y queremos incorrectamente hacer acopio de un método de jerarquización cuando realmente lo que procedería sería un asunto de armonización. La ley es un marco y como tal no lo puede prever todo. Circunstanciadamente. Tiene que haber una reglamentación que vaya recogiendo en función de la práctica cotidiana los pormenores y lo vaya reglamentando. Entonces, cuando haya un complemento, no vamos a jerarquizar por pura dialéctica interpretativa, vamos a armonizar. Por ejemplo, si hay un plazo que la ley no especificó por omisión, porque no puede entrarse en todos los detalles, que es franco, y un reglamento dice que es franco, prima la ley, porque la ley está por encima del reglamento. Hay un tema de armonización, no hay un tema de jerarquización, complementando lo que dice la ley. Si no hay una definición, ahí hay un complemento, no un tema de jerarquización. Ahora, sí habría un tema de jerarquización si, por ejemplo, un reglamento dice que un deslinde puede ser administrativo, cuando el mismo 130 de la ley 108 dice que es un proceso contencioso. Bueno, ahí están los resultados, se anuló, independientemente de la bondad que en el fondo pudiera tener esos deslindes administrativos, pero el sistema de fuentes no lo resistió porque el reglamento no puede estar por encima de la ley. Igual, si hay una ley que es la 108-05 en el artículo 31 que dice que las demandas reconvencionales solamente proceden en el escenario, en el contexto reconvencional del demandado en contra del demandante temerario, no pudiera un reglamento decir que también lo puede hacer el demandante principal, porque ahí habría un choque, independientemente de que ese choque con la ley adjetiva pudiera saltarse con un análisis de índole constitucional, invocando principios y demás, fenómenos. Otras 500, porque hay quien diga, y yo comulgo con ello, que realmente se puede justificar demandas civiles en un contexto ajeno a ese rígido escenario del artículo 31, pero eso son otras 500. El ejercicio que quiero hacer ahora es que cuando hay un choque realmente entre
un reglamento y una ley, obvio que vamos a jerarquizar y vamos a aplicar el sistema de fuentes a ultranza, pura y duramente. Ahora, como dije, si lo que estamos es complementando, llenando un vacío, complementando propiamente, reglamentando la ley que es marco, entonces la técnica propiamente hablando sería la armonización, no la jerarquización. Seguimos con otra presentación que en el ámbito introductorio yo les he colocado aquí y ya lo he venido comentando y se lo pongo aquí de manera resumida. Kit para determinar el proceso contencioso a seguir en la jurisdicción inmobiliaria. Una parte de la doctrina vernácula nacional criolla ha sostenido que en la JI solamente existen dos procesos contenciosos, el aplicable al saneamiento y el correspondiente a la litis de derechos registrados. Otros, y yo me incluyo ahí, agregan el deslinde como un tercer proceso contencioso en sede inmobiliaria. En ese sentido, el ejercicio que debe hacerse para determinar el proceso a seguir en esta materia es, por exclusión, tal como he venido diciendo, saber si lo que se solicita constituye un saneamiento o un deslinde. Si no es ni una cosa ni la otra, por default, robándole esa palabrita a la juventud, por default aplica el trámite para las litis de derechos registrados. Eso se lo había venido comentando, pero aquí está de manera resumida en esta presentación. Seguimos. Pasos que comprende el proceso de litis de derechos registrados. Y ya aquí formalmente entramos, como dije al inicio, a la segunda parte, ¿no?, de mi intervención. Primero contextualicé en el ámbito del sistema Torrens, definí lo que es una litis, propiamente el género, que se incluye muchas especies que afectan derechos reales inmobiliarios registrados. Y ahora paso al ámbito procesal, que son los pasos, ¿no?, que yo le he esquematizado aquí, que se debe seguir para tramitar una pretensión en este ámbito de litis de derechos registrados. 11 se recogen. Primero, el depósito de una instancia introductiva, distinto al proceso común, como ustedes bien saben. Aquí la demanda no se introduce mediante un acto de alguacil, propiamente hablando, sino mediante una instancia, y luego esa instancia se notifica, ahí sí, mediante un acto de alguacil, y como vamos a ir comentando, en la práctica, en virtud del principio de concentración procesal, se han venido concentrando, ¿no?, algunos pasos para hacer un poquito más ágil este proceso que en estricto rigor es bastante un poquito menos ágil que el proceso común. Pero lo primero es un depósito de la instancia introductiva, obviamente ante el tribunal competente, si hay una división en salas, atendiendo al flujo, ante el juez coordinador, quien va a dar el curso de lugar ante una sala. Luego de ese depósito de una instancia introductiva, viene la notificación de dicha instancia introductiva mediante acto de alguacil a la parte demandada. Luego el paso 3 sería depositar el acto notificativo en la Secretaría del Tribunal. Después, una solicitud de fijación de audiencia. Posteriormente, acto recordatorio o avenir para la audiencia. Todavía nos encontramos con personas que dicen que en materia inmobiliaria no existe avenir, que en materia inmobiliaria no hay constitución de abogado. Pero peor aún, todavía nos encontramos con abogados, inclusive jueces, que dicen que en la jurisdicción inmobiliaria no existe defecto. Al margen de que la vigente ley 108-05 de manera taxativa en el principio octavo y en el párrafo 2 del artículo 3 instituye el carácter supletorio del derecho común, no tenía que decirlo, aún con la 1542 es de derecho general que el derecho común es supletorio. Eso de que una burbuja, el derecho inmobiliario, obviamente, es incorrectísimo. Pero todavía tenemos ese tipo de interpretaciones, ¿no?, anacrónicas. Y es algo que aspiramos a ir superando. Pero bueno, como sí hay constitución de abogado, obviamente que sí hay avenir para que el abogado, igual que en el proceso de derecho común, sepa cuándo viene siendo la audiencia, la celebración propiamente de una audiencia de pruebas, la celebración de la audiencia de fondo, que como ustedes bien saben, en sede judicial hay una estructura, ¿no?, por fases precluyentes, una primera de pruebas e incidentes y otra de fondo, pero la misma ley da la brecha para que excepcionalmente, si da lugar a retrotraer el proceso para la fase de prueba, invocándose una justa causa, explicando el por qué no se sometió una determinada pieza en el momento procesal idóneo, bueno, pues pudiera eventualmente sobreseerse el fondo y retrotraer la cuestión, como ustedes bien saben, a la fase de pruebas e incidentes. Pero aquí sí hay una nota bastante distintiva respecto del proceso común vigente, que es totalmente lineal. El único corte es in limine litis. Luego de que se propone un medio de inadmisión o conclusión al fondo,
ya precluye el momento para excepcionar. Eso en el proceso civil. Aquí tenemos audiencias marcadas en la fase judicial, como he venido diciendo, una de pruebas e incidentes y otra de fondo. Luego de que se celebran esas dos audiencias, que dicho sea de paso, en virtud del principio de concentración procesal, si todos están de acuerdo y presentes, debidamente representados, se puede concentrar ambas fases en una misma audiencia. De ahí que la misma doctrina jurisprudencial a nivel de Tribunal Superior de Tierras haya aclarado que en rigor no se trata de audiencias, sino de fases. Una fase de prueba e incidentes y una fase de fondo que pudieran concentrarse en una misma audiencia. Dependiendo de la complejidad del caso, si es un caso bastante complejo, voluminoso, con muchos testigos y demás, pudiera ser que una fase de audiencia e incidente se agote en varias audiencias. Y lo propio con el fondo, en varias audiencias y muchos abogados deben concluir y demás. Pero lo contrario, si es algo que no amerita tal complejidad y todas las partes, con uno que se oponga, ya es suficiente para que deba de fijarse una audiencia posterior para agotar la otra fase que sería de fondo. Pero si todos, insisto, están de acuerdo con eso, pues se concentran. En materia de deslinde no litigioso, ha sido una práctica, aunque no vaya ningún colindante, ni vaya ningún acreedor, ni vaya ninguna otra parte, si no hay litigiosidad y el solicitante de aprobación de ese trabajo técnico de individualización de derechos solicita que en una misma audiencia se permita también concluir al fondo, como ustedes bien saben, pues perfectamente el tribunal lo hace consignar en acta de que ha sido la voluntad de la parte solicitante y en ese sentido pues procede a concentrar ambas fases en una misma audiencia. Entonces, luego de eso viene una eventual apertura de los debates, que eso se nutre bastante de lo que es el derecho común, donde se puede hacer hasta oficiosamente, porque es algo que es consustancial a la tutela judicial efectiva, por tanto, de debido proceso, por consiguiente, de orden público, y lo que es de orden público se suple de oficio. Artículo 69 de la Constitución manda una tutela judicial efectiva de los tribunales, y si hay en el momento de estudiar el expediente alguna situación que el tribunal entiende que pudiera afectar, por ejemplo, un petitorio que no fue debidamente sometido al contradictorio porque faltó una de las partes por opinar, o alguna prueba que se haya sometido sin que se haya realmente dilucidado en juicio y todas las partes no pudieron verlo de manera contradictoria, o cualquier situación se situó en el aire o lo que sea, de oficio se pudiera reaperturar. Como no está en la ley la reapertura, ni en el derecho común, ni en la jurisdicción inmobiliaria, pretorianamente a nivel de doctrina y jurisprudencia se ha venido diferenciando una reapertura puntual y una reapertura abierta. Nada vinculante porque no está en la ley, pura interpretación. Hay quien diga, si hay una reapertura puntual solamente para someter al contradictorio determinada prueba, solo eso se va a hacer. Hay quien diga, si pudiera haber también una reapertura simplemente de los debates y por tanto se retrotrae a la fase de sustanciación de la causa y por vía de consecuencia pudiera haber comunicación de documentos, pudiera inclusive haber descargo puro y simple, porque todo se va a retrotraer de nuevo al juicio, a la sustanciación de la causa. Entonces, insisto, no es algo que esté en la ley, son interpretaciones, pero hay veces, ciertamente es así, que el tribunal en su decisión de reapertura consigna de manera taxativa la finalidad de la reapertura. Y por tanto no habría en ese contexto una necesidad de agotar dos fases de presentación de pruebas e incidentes para luego en otra audiencia ir a la fase de fondo o eventualmente concentrarla, porque fue algo puntual. Si se reaperturó solamente para someter determinada pieza al contradictorio, ya ahí mismito se somete, se cubre esa situación y ya quedaría en estado el expediente. Tendrá más o menos razón una postura y la otra, pero al momento de argumentarlo, al momento de invocarlo, debe hacerse un buen ejercicio interpretativo, porque como dije, es pura hechura pretoriana, doctrinal, jurisprudencial, no está en la ley y por tanto nada vinculante. Todo dependerá de aquel que lo diga con mayor propiedad, mejor argumentado, vivo. No basta tener la mejor razón, hay que saber decirla. ¿Y cómo se dice? Argumentando bien. Entonces,
Luego de esa eventual reapertura de los debates vendría el dictado propiamente de la sentencia, que como ustedes bien saben, en la jurisdicción inmobiliaria, la manera de usted impugnar esa decisión que se dicta tiene un sistema particular con recursos que no existen en el derecho común y recursos que existen en el derecho común que aquí han sido suprimidos. Por ejemplo, aquí existe un recurso muy genuino, muy particular de la jurisdicción, que es una extensión del saneamiento, que es el recurso de revisión por causa de fraude. Eso es propio de aquí, pero aquí en la jurisdicción inmobiliaria, por ejemplo, no existe revisión civil, no existe contraedit. Básicamente en el ámbito contencioso tenemos apelación, casación. Se discute el tema de la tercería, diciendo que no es un recurso propiamente, sino una manifestación del derecho de defensa de índole constitucional. Yo particularmente comulgo con esa postura, pero es algo controvertido, no del todo pacífico. Por lo pronto decir que en ese paso número 10 de la fase de recursos deberíamos sintonizarnos, ¿no?, con el esquema recursivo que hay en la jurisdicción inmobiliaria para usted poder impugnar con éxito. Por ejemplo, aquí en la jurisdicción inmobiliaria, como ustedes bien saben, el aspecto de competencia se recurre mediante una apelación porque no hay contraedit. Y no podemos hablar aquí de que suple el derecho común, porque suple el derecho común cuando no se aclara la legislación, cuando necesite un complemento, pero no es el caso. Sencillamente, en el esquema recursivo, que es de orden público, y por tanto mal pudiera de manera pretoriana pretender incluirse un recurso que expresamente no lo ha previsto el legislador, entonces hay que, insisto, el tema de la tercería es muy particular porque se cuestiona la condición propiamente de recurso, sino que se le califica en rigor procesal como una acción que tiende a proteger el derecho de defensa de raigambre constitucional y por consiguiente, como el deber de todos los tribunales del orden de la República es tutelar el orden constitucional, pues se le ha venido dando cabida. Entonces, finalmente tenemos la fase de la ejecución de las sentencias, que distinto al derecho común, donde el principio general es que se desapodera el tribunal con el dictado de la sentencia, con puntuales excepciones, como sería una solicitud de interpretación para que yo interprete mi propia decisión en caso de que el mensaje no haya quedado claro, o ante una situación de error material que no suponga volver a decir el derecho, habiéndome yo desapoderado del caso, sigo siendo competente a menos que se produzca un recurso. Si ya se produce un recurso respecto de esa decisión, cesa mi competencia para yo interpretar o hacer, ya sale de mi competencia. Pero salvo esa atenuación en el derecho común, ustedes saben que hay un efecto de desapoderamiento a partir del dictado de la sentencia. En materia inmobiliaria hay en la normativa un deber y es cónsono con el artículo 149 de la Constitución, que dice que los tribunales del Poder Judicial no están llamados solo a decidir los conflictos sometidos a su escrutinio, sino que deben de velar por el fiel cumplimiento de lo que hayan decidido. Y en ese contexto se manda a que el tribunal se mantenga en vigilancia, ¿no?, de que se haya ejecutado lo que se ha decidido, y por eso en la jurisdicción inmobiliaria existe mucho o es común, aquello que no existe en el derecho común, valga la redundancia, ¿verdad?, común, las demandas en ejecución de sentencia, que realmente se ha venido implementando y no es tan común ese referimiento del 112 por dificultad de ejecución, porque habiendo aquí un mandato reglamentario expreso de que el tribunal sigue apoderado en el contexto de la ejecución de la decisión ante cualquier tipo de dificultad que se pueda presentar, entonces es el mismo juez que ha decidido que tiene que conocer. Entonces se ha definido que dependiendo de la naturaleza de la decisión que no se ha podido ejecutar, si es algo gracioso o es algo contencioso, la solicitud de ejecución igual va a seguir el procedimiento en Cámara de Consejo de manera administrativa o a través en la fórmula de una demanda contenciosa para discutir el porqué. Pero al mismo tiempo, en ese ámbito de ejecución, ustedes saben que el órgano ejecutor de las decisiones de los tribunales de tierras es el registro de títulos, y cuando no haya una posibilidad de ejecución, no puede negarse pura y simplemente el registro a ejecutar lo que él entienda que es inejecutable, sino que debe de pedir instrucción. Ese reglamento general
de registro de títulos manda a ese órgano administrativo ejecutor de las decisiones en el ámbito registral de los tribunales del orden inmobiliario a pedir instrucción. Si un tribunal, por ejemplo, reconoce un metraje determinado y resulta que en los asientos registrales de 100 metros cuadrados que el tribunal reconoció solamente hay 70, entonces pide instrucciones y el tribunal le dirá, bueno, solamente ejecuta con que sea posible, 70 serán, porque no pedí una certificación del estado jurídico de inmueble como correspondía, actualizada, aunque sabemos que esa actualización es relativa, pero reciente, para que haya menos cabida al error y no administrar justicia en función de papeles fríos que yo no tenga conciencia como tribunal de si está o no está vigente realmente ese derecho. Pero si ocurre, como suele ocurrir, entonces ya el tribunal mediante una instrucción va a decir en el contexto de ejecución de sentencias, que viene siendo el paso 11 que ustedes tienen ahí en pantalla, pedirme instrucciones yo como tribunal. Hay veces, que es el más lamentable de todos, que sencillamente es inejecutable la sentencia, porque el tribunal no hizo una instrucción, vamos a decir adecuada, no miró certificaciones del estado jurídico del inmueble que dé cuenta del estado de decidir el derecho, cómo está, decide en función de papeles fríos que no están vigentes y por tanto tú reconoces como tribunal los mismos 100 metros cuadrados y resulta que ya no se asentó en el momento y no nos dimos cuenta de que ya esos derechos no pertenecían a la persona que el tribunal se lo adjudicó y por tanto es inejecutable porque ¿qué vamos a hacer? Archivar. Entonces ahí vienen diferentes criterios, que eso no puede ser, que el debido proceso. El tribunal y muchas veces la solución que se ha venido dando es inicia desde cero una litis de derecho registrado para de alguna manera tratar de saltar aquel impasse que fue traba para que se ejecutara la decisión. Y en definitiva, el tema de ejecución de las decisiones en esta materia tiene una nota particular que es importante dominar, manejar, porque no necesariamente se corresponde con lo que es el derecho común. Grosso modo, ahí está el esquema para usted tramitar una lista de derechos registrados. Vamos a seguir con otra presentación que el tiempo apremia ya en esta primera postura que yo le propongo para que luego vengan sus intervenciones. Entonces, protección registral del tercer adquiriente a título oneroso y de buena fe, que es una figura que se usa y se abusa y se tergiversa muchas veces en los casos que se someten en sede inmobiliaria. Y yo les pongo esta sentencia que es de una aplicación, digamos que frecuente en los tribunales de tierras, que dicen no es ni facultad ni deber del tercer adquiriente comprador la regularidad o irregularidad de los actos de su causante. Lo importante es determinar si el tercer adquiriente tenía conocimiento de esos vicios, caso en el cual éste se consideraría de mala fe. O sea, conforme a esta visión que ha sido refrendada por el Tribunal Constitucional y por consiguiente pudiéramos hablar de que es una cuestión vinculante, debe verse el tema de el tercer adquiriente a título oneroso y de buena fe desde la perspectiva, esa buena fe del tercero que invoca esa protección. O sea, yo como tercero, según ese postulado general, no tengo que conocer el fraude, la irregularidad que mi causante haya cometido. Yo sencillamente me presumo de buena fe y si yo confío en determinada documentación, por ejemplo, si yo vi que el inmueble estaba limpio, no tenía ningún tipo de anotación de asiento de ninguna naturaleza y resulta finalmente que fue un error del registro, a mí eso no me puede afectar como tercero. Yo realmente soy de buena fe y se me tiene que proteger igual. Si mi causante incurrió en algún tipo de irregularidad y la mala fe mía no se me puede probar, según ese postulado general, se me beneficia, se me blinda mi derecho de propiedad. Y por eso muchas veces se tergiversa, se hacen confabulaciones, se comete un fraude en contubernio y luego yo me hago que no sé nada y limpio eso y luego reparto el botín. Pero ¿qué ocurre? Que hay un principio general que es que la buena fe se presume y la mala fe es la que hay que probar. Por tanto, es un asunto de hecho y como hecho jurídico, tal como aclara la doctrina, se prueba por todos los medios, usted testigo, grabación, inclusive hasta confesión que pueda derivarse de una comparecencia con un buen interrogatorio estructurado, cualquier medio, te tiene que probar esa mala fe. Pero si no lo prueba, entonces ya hay un tema 1315 ultranza, alegar no es probar. El Tribunal Superior de Tierras en el Departamento Central, ante esta avalancha de alegatos de terceros de buena fe,
muchas veces de manera ilegítima, invocando a esta figura, construyó el concepto del error inexcusable para de alguna manera decir que cuando la parte que invoca esta protección registral del tercero de buena fe ha incurrido en un error censurable tan grave, equiparable al dolo, ya no ha lugar a la aplicación de esta protección registral. Por ejemplo, si usted va a comprar un inmueble y usted no hizo la más mínima diligencia de ir a la sala de consulta a ver el historial, que eso es público, justamente es una de las bondades del sistema Torres, que hay una publicidad registral que está concebida más para los terceros, propiamente hablando, entérate. Y no hay constancia de que usted hizo la más mínima diligencia. Entonces, luego usted decir que yo soy de buena fe y que yo no sabía que había una litis inscrita y no se me opone la suerte, o no sabía que había una oposición, óyeme, es un error inexcusable. Y por tanto, nadie puede invocar su propia falta. Entonces, son situaciones que sobre la marcha, la doctrina jurisprudencial va viendo, igual que aquello de que nadie está obligado a lo imposible. Si hay una situación de hecho que se establece con una buena instrumentación de la causa, que impide, por ejemplo, que un comprador localice a su vendedor, nadie está obligado a lo imposible. Ha probado que ha hecho publicaciones en periódicos y demás, ha hecho el procedimiento, pero entonces el registro no le da cabida porque quien tiene que solicitar el duplicado por pérdida, ponga usted que sea el caso, tiene que ser el titular. Pero como no se ha transferido, registralmente hablando, el titular es uno que no es el que está pidiendo. Pero en el ámbito jurídico, civilista, la propiedad se traslada con el solo consenso del precio y la cosa. O sea, yo puedo, ante un tribunal, probar, hacer una actividad probatoria y decir, oye, yo no estoy obligado a lo imposible. Ciertamente, lo lógico es que sea el titular del derecho que pide un duplicado por pérdida, pero sencillamente yo no he hecho la transferencia y quiero hacerla, y estoy aquí en una encrucijada. Entonces, son situaciones que se van viendo y en definitiva lo que, como dice el mismo Vigo, que lo cité ahorita, el fin de la actividad es llegar a la justicia. Pensamiento ulpiano, dar a cada quien lo que en buen derecho corresponde. Entonces, a veces uno tiene que saber y hacer acopio de que el ordenamiento, además de principios, de reglas puras y duras, negro, blanco, sí o no, también hay principios de razonabilidad, de favorabilidad, de mil y un principios que pudiera justificar determinada situación de cara a la justicia, que inclusive el artículo 35 del Código Iberoamericano de Ética Judicial manda por ética a los tribunales a decir el derecho en función justamente del derecho, principios, reglas y demás. Y ese es el único o el fin último de la actividad judicial. Seguimos ya casi concluyendo en mi presentación el asunto en el ámbito ya de registral, que como dije, aquí le pongo la cuestión registral, citando a Villar o Felipe, que es una nota distintiva, como yo decía al principio. Óyeme, es que aquí tú no puedes venir a ejercer como si esto fuera civil, pura y simplemente porque te va a ir mal. Aquí hay una nota de especialidad. La cuestión registral es una muestra hartolocuente de ello. Si tú no manejas mínimamente esos fundamentos, esos principios registrales, vas a litigar no de forma exitosa. Igual que el aspecto técnico. Tienes que individualizar, tienes que agenciar, tienes que mensurar, tienes que buscar el auxilio técnico, agrimensor, que es dirección regional. Tienes que sintonizarte con la materia. El procesalismo promueve una teoría general del proceso, lo sabemos, pero cada subsistema, cada materia, inmobiliario, penal, civil, comercial, tiene sus particularidades. Entonces ahí es donde yo quisiera sensibilizarlos a todos ustedes, amables compañeros que están aquí escuchando estas breves palabras, de que tenemos que sintonizarnos con la materia y saber que hay notas características que debemos tomar en cuenta porque son las reglas del juego que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué dice este autor? El mejor derecho es el de quien primero registra. Todos son iguales, pero el que llega antes es mejor. Nos dice el clásico adagio prior in tempore, prior in iure. O sea, no me vengas con el Código Civil a hablarme en esta materia especializada de que un crédito privilegiado prima ante un hipotecario porque es que es el primero que llega al registro, como te lo dice esa doctrina. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el mejor derecho? ¿Privilegiado? No, el que llega primero. Ni siquiera es primero en tiempo, primero en derecho, como antes se decía. Es primero en tiempo, mejor en derecho. Primero en tiempo, mejor en derecho. Lo que no existe en el registro no existe en el mundo.
Tú no puedes invocar algo que sencillamente no está. Ahora, no es que tú tengas las manos atadas y no tengas nada que hacer. De lo que se trata es de saber qué hacer. Si hay una persona que, por ejemplo, vende lo mismo 2 veces, eso es una irregularidad. Eso inclusive tiene hasta sanciones represivas. Eso es estelionato. Vender lo mismo 2 veces, eso tiene. Pero esas son otras 500. Usted demanda en lo civil por un incumplimiento contractual de vender lo que se le vendió a usted ahora. Pero registralmente hablando, en la jurisdicción inmobiliaria, usted no va a ganar el caso. Porque como dijo la sala de tierras que yo cité ahorita de la Suprema Corte de Justicia, y es así, propietario no es el que primero compra, es el que primero registra por el principio de prioridad registral. Entonces aquí se marca una distinción importantísima de este derecho especializado que se nutre del derecho común con el derecho civil puro y duro. Aquí no me puedes hablar de aquello de que la venta se perfecciona con el solo consenso del precio y la cosa. No, porque aquí el dueño es el que primero registra. Y lo que no registra no existe en el mundo. Vete a lo civil, a litigar y pide indemnización. Pero si es un asunto en el ámbito de titularidad registral, en el ámbito, contexto de derechos reales, inmobiliarios, registrados, sistema, torres, acógete a las leyes, porque si no vas a perder el caso. Seguimos en ese mismo ámbito de la cuestión registral con esta reseña de Cornejo que yo le pongo. Una de las diferencias fundamentales entre los derechos reales y los personales consiste en que los primeros gozan del ius preferendi, o sea, la facultad que tiene el titular de un derecho real de ser preferido en el ejercicio de su derecho con respecto a otro derecho real posterior de igual o distinto contenido que recaiga sobre la misma cosa. Se aplica la máxima romana prior in tempore, prior in iure. El que primero ingrese desplaza a quien ingresa posteriormente. Entonces, como dije, es algo que está harto establecido, que realmente debemos dominar y que es una nota distintiva que al momento de litigar tenemos que tener en cuenta en sede inmobiliaria. Seguimos con otra presentación, ya casi concluyendo, como he venido comentando, una jurisprudencia, ¿no?, de las salas reunidas que hace acopio de este principio de prioridad registral del cual he venido comentando, que dice: es de principio que en materia de derechos registrados, dueño no es el primero que compra, sino el primero que, después de comprar válidamente, registra en la oficina de registro de títulos correspondiente el acto de transferencia realizado a su favor por el original propietario vendedor. O sea, que aquello de que la venta se perfecciona con el solo consenso del precio y la cosa, civilistamente hablando, lo puedes invocar en el Tribunal de Derecho Común. Puedes derivar consecuencias, puedes articular teorías del caso que la vas a someter en un tribunal que no va a ser la JI, porque la JI no resiste un test jurídico registral. Seguimos. Vamos a ver. También en la órbita del principio de prioridad registral, la jurisprudencia aquí ya a nivel de alzada del Tribunal Superior de Tierra dice: en el derecho inmobiliario cuenta con aplicabilidad preponderante el principio de prioridad registral, conforme al cual, en suma, primero en tiempo, mejor en derecho. Y recientemente la Sala de Tierras de la Suprema Corte de Justicia 2020-2021 ha venido ratificando, reiterando continuo esa postura de que usted no puede invocar para articular su teoría del caso un asunto que no existe en el mundo porque no consta en el registro. Una venta que usted no ha ejecutado, vaya y pleitee en el derecho común, porque como dije ahorita, lo que define, según el artículo 3 de la ley 108-05, la competencia abierta, ¿no?, de excepción, es todo lo que afecte materialmente o tiende a afectar derechos reales inmobiliarios registrados. Si tú no has ejecutado, pues entonces no hay manera de que se afecte a ningún derecho real inmobiliario registrado, porque sencillamente no consta en los asientos registrales. Entonces vete a pelear en el Tribunal de Derecho Común. Seguimos. Vamos a ver máximas registrales, insistiendo un poco con la cuestión registral, porque de alguna manera es lo que más tiende a obviarse y muchos litigios se pierden porque se han venido articulando teorías del caso civilista, obviando todas estas cuestiones y obviamente no han venido prosperando. Lo que no existe en el registro no existe en el mundo. Esa máxima se ha venido recogiendo en la jurisprudencia a nivel de alzada. Seguimos. Otra máxima: nadie está obligado a lo imposible. Como yo dije ahorita, si hay una situación que ha impedido que usted logre cristalizar sus pretensiones, obviamente que la función calificadora del registro no le va a permitir a este órgano administrativo
profundizar con la misma intensidad que lo va a hacer un tribunal que dice el derecho y que puede adoptar medidas de instrucción, inclusive hasta oficiosa, para llegar a la verdad. La función calificadora es más limitada y por tanto es algo más cuadrado, y si hay 3 elementos que usted no cumple, bueno, pues se va a judicializar la cuestión en la fórmula de una litis de derecho registrado, porque no es ni un saneamiento ni un deslinde. Por ejemplo, una transferencia inmobiliaria de entrada no tiene que ir al tribunal. De entrada usted compró en buena lid, de entrada usted pagó los impuestos del lugar de transferencia y demás. Todo está claro. ¿Para qué pleitear? Sin pleito no hay que ir al tribunal. El tribunal está para dirimir controversia, salvo que sea materia de saneamiento, que por la naturaleza, aunque no haya propiamente un elemento de litigiosidad, ese papel hiperactivo que tiene el tribunal supone que uno vigile y depure celosamente el derecho. Pero en materia de litis, que es lo más parecido a una demanda civil en los tribunales de derecho común, realmente es algo que incumbe a las partes, y esa oficiosidad no es tan marcada en el tribunal. Entonces, en ese sentido, si hay una situación que impide que se haga un trámite directamente en sede administrativa ante el registro de títulos, ponga usted que no se puede hacer una transferencia porque el principio de especialidad no se puede aplicar en el registro porque hay una vendedora, una entidad que no se ha transformado, producto de una diferencia societaria interna y tal. Entonces eso es algo que escapa al comprador que en buena lid ha adquirido. Y la misma jurisprudencia ha establecido que cualquier situación de índole societaria no afecta la eficacia de los actos que haya suscrito esa persona moral. Pero eso no está en condiciones el registro de establecerlo en ejercicio de su función calificadora. Eso es algo mucho más profundo que amerita una litis de derechos registrados, porque no es ni un deslinde ni un saneamiento, que con una profundidad que amerita un juicio se adopten las comparecencias, los informativos y todas las medidas que sean necesarias para establecer de que en efecto ha habido una situación que ha imposibilitado al comprador, ¿no?, llevar a cabo esa transferencia de manera administrativa como correspondía directamente ante el registro, y por tanto fue menester judicializar. Una vez el tribunal llegue, verifique, revise todos esos pormenores, todos esos asuntos fácticos, entonces ya el registro no tendría más nada que ver. Sencillamente ejecutar lo que decida el tribunal en su condición de ejecutor de las sentencias de los tribunales. O sea, ya tú como registro te abstuviste, ¿no?, de dar curso a la transferencia porque habían situaciones que tu función calificadora no te permitía dilucidar. Pero ya cuando eso se judicializa y va a un juicio en la fórmula de una litis de derecho registrado, entonces ya pudiera el tribunal determinar de que en efecto hay una situación que escapa a la diligencia del solicitante y por tanto ordenar la transferencia. Ya cuando esa sentencia lo ordena, habrían recursos, pero ya el registro tendría que ejecutar propiamente. Pero otra fórmula que tal vez no contenciosa, en la misma sede administrativa, no es obligatorio seguir la estructura escalonada de reconsideración jerárquico jurisdiccional, y por tanto, ante un rechazo de una transferencia en sede administrativa, si una parte no está de acuerdo por X o por Y motivo, bueno, pues pudiera o pedir la reconsideración o un jerárquico ante el buen amigo Ricardo Novoa allá en la Dirección Nacional de Registro de Títulos, o obviar esa estructura escalonada e ir directamente al Tribunal Superior de Tierras en la fórmula de un recurso administrativo jurisdiccional que eventualmente pudiera tener un componente de juicio, pudiera fijarse un juicio y volverse contencioso. O sea, que tienes esas vías de una litis propiamente hablando. Hay quien diga, mira, en el ámbito gracioso de los recursos administrativos, pues se gana celeridad. Hay quien diga, no, yo prefiero una sentencia de una litis antes que una decisión administrativa producto de un recurso, pero hay que tener en cuenta que aún en materia de recursos administrativos pudiera que una decisión en el ámbito de un jurisdiccional se dicte a propósito ya de un juicio si se ha fijado para discutirse contradictoriamente determinada cuestión. Seguimos. Ya terminando, tengo en derecho alegar no es probar. Eso aplica en sentido general. Si tú alegas mala fe del tercero que está invocando la protección registral del tercero de buena fe, prueba la mala fe. Es una situación de hecho, como es una situación de hecho, libertad de prueba. Si tú alegas que te es imposible localizar a tu vendedor para hacer la transferencia y aportar el contrato que a ti se te perdió, prueba esa situación de hecho de que realmente tú has hecho la diligencia
has tratado de localizar situaciones de hecho, una simulación, situación de hecho, una posesión, situación de hecho, ocupación de inmuebles registrados, posesión de inmuebles no registrados. Entonces, situaciones de hecho, libertad probatoria. Es incorrecto decir que en materia inmobiliaria todo se prueba por escrito porque se trata de derechos registrados. Dependerá. Si tú lo que estás invocando la titularidad de un derecho, bueno, obviamente eso tiene que ser por escrito. El órgano que está llamado a dar esa certificación, que es el registro, que dé cuenta realmente del histórico, quién es el titular del fenómeno, o si es un asunto técnico, una superposición o un solapamiento de un trabajo técnico sobre otro, bueno, pero que yo voy a ver a una parte o a un testigo en qué me va a ilustrar. Obviamente eso es un asunto técnico que debe dilucidarse con informes, con inclusive comparecencias de agrimensores y demás. Pero sí, como dije, son asuntos técnicos, digo, de hecho, son asuntos de hecho, aún sea en sede inmobiliaria, una simulación, una falsedad, una violencia. Óyeme, son situaciones de hecho que un fraude en materia, por ejemplo, de recursos de revisión por causa de fraude. Esas son situaciones de hecho. Y aún en materia inmobiliaria, igual que en lo civil ocurre, que aún en lo civil, si son situaciones de hecho, hay libertad probatoria, como aclara la RUMET. Las situaciones de hecho hay libertad probatoria. Un accidente de tránsito, no hay un contrato para chocar, no hay una factura para colisionar en la vía pública. Obvio que hay que oír testigos, obvio que hay que comparecencia, hasta descenso. Lo que sea situación factual, fáctico, de hecho, se prueba por todos los medios. Elemental. Seguimos. Ya concluyendo, ya lo dije y lo repito y lo recojo en esta presentación, los errores del registro no afectan al tercero de buena fe. Y lo recoge de manera expresa esta decisión del Tribunal Superior, que dice que los errores que pueden cometer los registradores de títulos no puede afectar a terceros de buena fe. O sea que sí, como dije ahorita, si el registro por error, por cúmulo de trabajo, lo que sea, omite asentar una oposición, una litis, entonces ya el tercero que adquiere y que confió en eso que dio cuenta el registro de título, entonces ya no se le puede oponer. Cualquier acción, hay un fondo de garantías que todavía no se ha implementado, hay acciones en el TCA, lo que usted quiera, pero al tercero, por regla general, debe de tutelársele su derecho y no se le puede oponer un error en que haya podido cometer el registro de título. Seguimos, ya terminando casi. Siguiendo con los errores del registro, la omisión por parte del registrador de títulos de hacer constar en el certificado de título o carta constancia que ampara un inmueble una oposición constituye una falta que no puede perjudicar al tercero que compra dicho inmueble, siendo de buena fe. Ahí es buena la diferencia que hace la doctrina entre el principio de legitimidad y de fe pública registral. O sea, usted se legitima conforme a los asientos registrales que se reputan ciertos y correctos. O sea, yo estoy legitimado para decir que yo soy el propietario porque así consta. Ahora, automáticamente un tercero se sirve de esa información, ya estamos en el ámbito de la fe pública, que de alguna manera blinda esa titularidad del que de buena fe confía. Ya yo me serví de esa información. Ya es algo que hace fe, se supone que de entrada es irrefragable, de entrada, porque por algo existen las litis. Las litis denota que no es algo puramente convalidante, puramente constitutivo, sino que pudieran anularse certificados de títulos, pudieran, mediante una litis, obviamente, teniendo en cuenta responsabilidad civil por abuso de derechos, pero lo que quiero decir es que de alguna manera pudiera accionarse en la fórmula de una litis. Seguimos. Complementariedad del certificado de título y la certificación del estado jurídico del inmueble es algo que es importante tener en cuenta, que dice que hoy por hoy, citando al buen amigo Wilson Gómez en su manual de Derecho Inmobiliario Registral, dice hoy por hoy no podemos afirmar de la manera categórica como lo hacíamos que el certificado de título se basta a sí mismo. Aunque este conserva su fuerza probatoria y ejecutoria, no es suficiente su sola presentación para hacer la prueba definitiva de la titularidad vigente y del estado jurídico del inmueble de qué se trata. Es necesario proveerse de la certificación correspondiente. Lo cierto es que la certificación del estado jurídico es imprescindible para establecer lo relativo a la vigencia y el referido estado. Lo que yo le comentaba ahorita, de nada sirve yo administrar justicia como tribunal inmobiliario en función de papeles fríos. Puede haber un certificado de títulos que haya sido cancelado, un inmueble que haya sido, ponga usted,
producto de una incautación de lavado de activos y se le haya adjudicado al Estado y una persona tenga una papelería ahí que diga un CT, un certificado de título, pero yo ¿cómo sé que esa papelería sigue vigente? ¿Cómo yo sé que tu derecho realmente sigue siendo el que consigna ese papel? Inclusive hay sistemas de derecho comparado que no se expide papelería, que todo está ahí en los asientos registrales y el órgano que es el registro certifica para evitar que haya un papel circulando que se preste al fraude. Seguimos. El referimiento inmobiliario y las litis es algo que debemos tener en cuenta que es una buena herramienta. Hay un referimiento inmobiliario relativamente nuevo en jurisdicción inmobiliaria porque lo recogió de manera expresa la ley 108, o sea, no tiene tan larga data como en el derecho común, pero ya se han venido desarrollando toda una teoría, ¿no? Que inclusive, con razón, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, se ha venido inclusive reconociendo la posibilidad de un referimiento fuera de instancia, no necesariamente con una litis principal, con situaciones que lo justifican. Entonces, lamentablemente, como dice esa presentación, muchas veces se abusa del derecho y eso genera responsabilidad civil para promover litis con un propósito ilegítimo. Por ejemplo, torpedear un desalojo es una práctica del abogado del Estado que tan pronto hay una litis, ya sobresee, detiene el proceso de desalojo y que sea el tribunal de fondo que defina la suerte de esa litis y dependiendo de lo que se diga, ya de alguna manera se detiene tal vez el proceso de desalojo de un propietario en buena lid que desea hacer uso de su derecho imprescriptible que tanto se promueve, que defiende el sistema Torrens y me tengo que retrasar o tal vez, si bien no genera un bloqueo registral, propiamente porque bloquea lo que diga la ley de manera expresa, pero una anotación de litis, eso dificulta el tráfico inmobiliario porque la gente se tiene aprensión cuando ve que hay una anotación que dice que hay una litis, que el inmueble está siendo objeto de algún juicio. Eso afecta y hay veces que se hace una litis vacía con el único propósito de que conste. Inclusive hay veces que hay un edificio y el crédito se cubre con una sola unidad funcional, un solo apartamento y ponen el edificio completo. Y es necesario acudir al referimiento a una reducción de esa anotación a los fines de que realmente sea algo razonable. Entonces, son situaciones que muchas de ellas justifican que se puedan conocer fuera del ámbito de una litis principal, sino que se puede hacer fuera de instancia. Y creo que hay la gran mayoría de los tribunales todavía, tenemos tribunales conservadores, dura lex, set lex, artículo puro y duro de la ley 108, 50, tiene que haber una demanda obligatoriamente principal y no se salen de ahí, bueno, ya superaremos ese positivismo anacrónico. Pero lo cierto es que tenemos que tener en cuenta que el referimiento, inclusive esa modalidad de esa resolución que se anuló por el Tribunal Constitucional, la 1/2016, de manera expresa decía, mira, tú en referimiento puedes acudir para que se te levante o cualquier tipo de anotación que tú entiendas que es irregular, que no tenga razón de ser. O sea, tú puedes ir en referimiento, ya eso es nulo fenómeno, pero por principio general, si tenemos que reconocer que hay referimiento fuera de instancia, debemos necesariamente comulgar con que eso es una herramienta muy útil para lidiar con esas situaciones, como esta presentación que yo le estoy poniendo ahora de demandas temerarias, donde el artículo 31 de la ley que rige la materia prevé la posibilidad de demandar reconvencionalmente al demandante que haya lanzado una demanda temeraria, la cual constituye un abuso de derecho que a su vez es una modalidad de responsabilidad civil. Yo la adelanté ahorita y lo repito ahora. Desde mi punto de vista, ese escenario rígido del artículo 31 que todavía mantiene a la Sala de Tierras conservadora de la Suprema Corte de Justicia pudiera saltarse con una buena argumentación de índole constitucional, de acceso a la justicia, de celeridad, de no discriminación, porque admitir solamente al demandado accionar en esa vertiente y no al demandante, como pasa en lo penal, como pasa en lo laboral, como pasa en lo administrativo, como pasa en NNA. Entonces, si yo como persona afectada quisiera no solamente que se anule un acto de venta y se anule un certificado de títulos, sino que se condene a una indemnización en provecho propio por ese fraude que han cometido falsificándome la firma, ¿por qué no permitirlo? Y someter a una persona a que agote todas las jurisdicciones en materia inmobiliaria para luego entonces empezar de cero un reclamo. Parecería que pudiera haber mucho
asidero, mucha materia constitucional para argumentar a favor de dar cabida, ¿no?, fuera de ese rígido escenario del artículo 31 de pretensiones indemnizatorias en sede inmobiliaria. Finalmente, este asunto de la constitucionalidad del derecho inmobiliario, el reconocimiento del carácter normativo de la Constitución, de que no es un mero catálogo de derechos, que no es solamente un asunto de retórica, de poesía, sino que es una norma como cualquier otra, pero superior, que conjuntamente con todo un bloque rige con primacía. Hemos visto cómo los tribunales han venido aplicando la Constitución como norma que es, y a su vez las partes invocando ese texto sustantivo para los diferentes casos, sea en el ámbito procesal de la tutela judicial efectiva, el asunto del debido proceso que debe de respetarse en todas las materias, no solamente en la contenciosa conforme el 69.10, pero también en el ámbito sustantivo mismo o material. Se invoca el artículo 51 de la Constitución en lo que tiene que ver con ese derecho de propiedad que es patrimonial fundamental, y al mismo tiempo el artículo 74 de la ley de la Constitución, ley de leyes, ley fundamental, que sostiene las reglas de interpretación, ¿no?, de los derechos fundamentales, entre los cuales se incluye el derecho de propiedad. Por tanto, si hay que hacer un pesaje, si hay que hacer realmente aplicación de un principio de favorabilidad conforme a esas reglas que prevé el 74 de la Constitución, bueno, pues es lo propio administrar justicia de cara a la matriz constitucional y no perderse en laberintos, ¿no?, de la ley adjetiva. Entonces, finalmente le pongo aquí en esa diapositiva, dice: hoy día no se discute el carácter normativo de la Constitución. Más que un mero catálogo de derechos, la Carta Fundamental de la Nación es una norma, y no cualquier norma, la norma superior. Así se ha venido aplicando en la JI, invocando el artículo 40.15 de la Constitución de la razonabilidad, 51 del derecho de propiedad, 69 de la tutela judicial efectiva y de debido proceso, 74 que hablaba ahora de las reglas para interpretar, el artículo de derechos fundamentales, el artículo 149, párrafo de la Constitución que habla del deber de los tribunales de no solamente dirimir los conflictos que se someten a su consideración, sino velar también por la fiel ejecución de lo que se decide. Entonces, a modo de cierre conceptual, decir que el derecho inmobiliario obviamente tiene una gran importancia, realmente tiene que ver con el tráfico inmobiliario, ese asunto de inversiones inmobiliarias que dinamiza y es vital para la economía de las sociedades, y también el asunto de que muchas veces se desconoce, ¿no?, la importancia y las notas características de esta materia dificultan el ejercicio, la práctica forense. Por esos motivos, básicamente decía al principio y concluyo comentando de que me pareció muy atinada la selección del tema de las litis, porque realmente dominar esas particularidades de la materia, tener bien clara la noción de lo que es una litis de derecho registrado, que es un género en el cual se incluye un sinnúmero de especies, ese ejercicio por exclusión que hay que hacer para saber qué proceso optar, si el saneamiento, si la litis o el deslinde. Y todo eso que hemos venido comentando me parece que aporta, ¿no?, constituyen herramientas para optimizar sus respectivos ejercicios. De mi parte, de entrada es todo, muy agradecido y quedo a su disposición para escuchar cualquier tipo de inquietud. Bueno, al parecer, Denise Jacqueline tuvo un problema técnico, mínimamente, ya se incorporará con nosotros. Pero acá estamos en control, en lo que ella retorna de las preguntas que se fueron formulando. Muy activa participación de todos nuestros queridos seguidores por acá, por YouTube. Y yo quisiera compartirle inicialmente, magistrado Joaldo, la pregunta siguiente que nos formula el querido amigo Víctor Canelo. Ante la falta de una certificación de IPI para inscripción de hipotecas, ¿es posible hacerlo de forma contenciosa ante la jurisdicción inmobiliaria? La respuesta es un sí categórico. ¿Por qué? Porque nosotros como tribunales, y eso está recogido en la jurisprudencia
del Tribunal Superior de Tierras, no somos recaudadores. Por eso ese texto de la ley que regula ese impuesto del IPI es inconstitucional, que dice que los tribunales no deben dar curso y no deben decir el derecho a menos que se pruebe el pago de ese impuesto. Probablemente, como dije ahorita, la función calificadora del registro es más limitada y probablemente sea menester judicializar la cuestión para que sea en sede judicial, con mayor profundidad y capacidad de decir el derecho, que se determine esa cuestión. Y por tanto, nosotros, y eso está de manera constante recogido en la jurisprudencia, en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Tierras, como no somos recaudadores, nosotros no vemos aspectos impositivos. Si nosotros conocemos una transferencia, nosotros vemos el derecho, el acto jurídico es válido, no hay vicio, no hay lesión, no hay, todo está correcto en términos jurídicos, entonces le ordenamos al registro que proceda a la transferencia. Ahora, usted como parte gananciosa sabrá que si usted no honra ese compromiso, es al registrador de títulos en ejercicio de dicha función calificadora que le compete revisar que se haya cumplido con esa obligación tributaria. Si usted, aunque haya tenido ganancia de causa, no honra ese compromiso, sabrá que no va a poder culminar lo que es la ejecución. Pero yo lo que estoy diciendo es el órgano que está llamado. Los tribunales no. La pregunta fue, ¿se puede judicializar? Sí, y mediante una litis ordenamos a reserva de que el registro de títulos verifique de que finalmente ya se haya honrado ese compromiso, pero no afecta el acceso a la justicia, que es la inconstitucionalidad que se critica. El acceso a la justicia no puede un asunto impositivo lacerarlo, porque eso es inconstitucional. Bien, magistrado, tenemos por acá las siguientes inquietudes. Vamos a unificar algunas porque entendemos que guardan similitud. ¿Por qué en el caso del defecto se recurre a la supletoriedad del derecho común? Sin embargo, en el caso del le contredit, se presume que el legislador lo ha excluido intencionalmente. Y también en esta misma línea, ¿por cuáles motivos usted considera que el defecto está presente o puede aplicarse en la jurisdicción inmobiliaria? Muy buena pregunta. La diferencia está en el orden público. Los recursos, por regla general procesal, son de orden público. Por consiguiente, pretorianamente, de manera jurisprudencial, no pudiera venir un tribunal y agregar un recurso que no está en el marco recursivo de esa materia. ¿Por qué en el defecto sí suple? Porque es un asunto procesal. No de orden público, sino propiamente procesal, no recursivo. Sino que yo, como hay una imprevisión taxativa de la norma en el ámbito estrictamente procesal, hago acopio de la consecuencia prevista en el derecho común, que dice, ¿qué es el defecto? El defecto no es más que la consecuencia de una falta de conclusión o de comparecencia. No me lo tiene que decir un principio octavo ni un párrafo 2 del artículo 3 con la 1542. Es regla general que si algo no está expresamente, suple lo general. Si no te dice de manera expresa que un plazo es franco, si es a persona o a domicilio, por regla general es franco. Si no te dice el tiempo prescriptivo, por regla general son 20 años. Si no te dice una sanción procesal en un determinado contexto, por regla general aplica el derecho común, pero yo no puedo hacer ese ejercicio en materia recursiva, porque en materia recursiva, como dije, es de orden público y hay una estructura ya legal que inclusive ese carácter constitucional que se reconoce del derecho de recurrir no limita la reserva legal que tiene el legislador de arreglar el aspecto recursivo, pudiendo suprimirse. Y por tanto, esa es la diferencia. O sea, ¿por qué en un caso sí? Bueno, porque en el caso procesal debemos nutrirnos de esa regla general y en el ámbito recursivo tenemos que vernos con lo que diga, porque es de orden público estrictamente el legislador. ¿Y por qué la tercería sí se pudiera decir que procede? Porque dije ahorita que se cuestiona que sea realmente un recurso, que es una acción principal tendente a tutelar el derecho de defensa. No sé si dejé algo pendiente de contestar. Era el tema del defecto. Sí, era correcto. De por qué en materia recursiva no supletorio y en materia del defecto sí. Ese es el punto. O sea, no pudiera un tribunal de manera jurisprudencial agregar recursos. Eso tiene que estar en el marco. De manera expresa, el legislador ha concebido un marco recursivo y no puede el tribunal, pues, erigirse en legislador positivo y proceder a incluir. Muy bien. En cuanto al deslinde, en tanto proceso desjudicializado,
porque es un proceso contencioso, y pregunta Alexander José Díaz si es que los deslindes van de nuevo a audiencia o a la etapa de tribunal en este caso sería. Ay, sí, Alexander. Esa es la situación que tenemos, la política institucional a partir de esa decisión del Tribunal Superior Administrativo que anuló esa parte de los deslindes administrativos en la resolución 3642 de desjudicialización del deslinde y otros procedimientos. Y la política institucional es esa, de no seguir dando cabida a esa modalidad administrativa de los deslindes, pero yo entiendo que más temprano que tarde tendremos que rectificar eso, porque como usted bien veo que subyace en su inquietud, y yo dije ahorita, y lo repito, solo se va al tribunal a pleitear, solo se va al tribunal cuando hay una contestación. Si no hay un elemento de contradicción, de litigiosidad, ¿para qué ir al tribunal? Si sencillamente los colindantes están todos, nadie ha hecho ningún tipo de oposición y se ha hecho una mensura para deslinde por las de la ley, ¿por qué ir al tribunal? Directamente, como planteaba esa resolución, debería ir de el órgano técnico de la Dirección Regional de Mensura al registro del tribunal. No tiene nada que ver ahí. Pero el Tribunal Superior Administrativo interpretó que el sistema de fuentes se violaba, que la resolución no puede estar por encima de la ley, y el artículo 130 de la ley 108 establece que el deslinde es un procedimiento contradictorio y no pudiera una resolución decir que es administrativo, pero esa es la opinión. Buena o mala, esa es, vamos a decir, la postura que institucionalmente se ha venido aplicando. Pero yo creo que el deslinde administrativo debe retomarse, debe replantearse, y es lo más adecuado. Sea por la vía legal, sería lo ideal, por razonamientos constitucionales, con una buena motivación se pudiera justificar, pero por lo pronto institucionalmente se hizo acopio de esa decisión del TSA. Muy bien. Si una persona registra un inmueble haciendo uso de un acto privado con falsedad y no ha pagado la totalidad del inmueble, ¿hay alguna forma de que se le reconozca ese derecho registral? ¿Y cuáles serían las consecuencias para un adquiriente de mala fe? Bien, ahí habría que judicializar. Lo que yo dije ahorita lo retomo ahora. Todo lo que esté claro, como dicen los americanos, crystal, si está clarísimo, óyeme, administrativamente resuelve en el despacho del registro de títulos. Si tú pagaste, ahora, si hay una situación que hay que aclarar, no, aquí hubo un fraude, no, aquí no se ha pagado la totalidad, no, aquí hay, entonces ya eso se va a judicializar, pero ojo, hay una jurisprudencia constante de la Sala de Tierras de la Suprema Corte de Justicia y de la cual ha hecho acopio el Tribunal Superior de Tierras, en el sentido de que la interpretación contractual constituye una acción esencialmente personal de la exclusiva competencia del Tribunal de Derecho Común y no de la JI. O sea, si tu transferencia se basa, tiene como presupuesto el cumplimiento de alguna cuestión estrictamente contractual, sea término, condición suspensiva, condición resolutoria, cláusula penal, toda esa cuestión de teoría del contrato general, derecho común, acción personal, va a la JI cuando sea algo que realmente sirva de fundamento a la transferencia, pero que no amerite que el tribunal se adentre en asuntos propiamente de cláusulas contractuales. O sea, me parece que en esa casuística que ha propuesto el compañero pudiera haber un asunto de interpretación contractual, que si se cumplió, que si no cumplió, que si el pago, que si el término. Esas son cuestiones de interpretación que, conforme a jurisprudencia constante, escapa a la competencia de excepción de la JI. Tendría que ir al Tribunal de Derecho Común. Ahora, suponiendo que ese no sea el caso, estrictamente en la casuística y en la inquietud, pudiera reconocerse, sí se puede reconocer, pero en sede judicial, no a nivel de función calificadora en el registro, porque habría que ejercer una actividad probatoria. Recuerden lo que yo le decía ahorita, nadie está obligado a lo imposible. Si hay una situación de hecho que le impide hacer determinada cosa, una transformación de su vendedora, que es una entidad comercial, la falta de localización de su vendedor, un fraude, lo que sea que se haya cometido, se puede y debe judicializar, y los tribunales con esa
facultad que tienen para decir el derecho con la jurisdicción, sustanciar la causa y consecuentemente estatuir. No sé si hay alguna otra inquietud. Muy bien. Okay. Sí, aquí está la siguiente. ¿Puede un registrador de títulos, basándose en su función calificadora, objetar las firmas de las partes, obviando la fe pública del notario? Bueno, miren, esa pregunta capciosa, ese buscapié, ¿cómo que se llama que está preguntando? No, eso es una situación que se ha venido criticando en el mundo, ¿no?, inmobiliarista, ¿no?, de que a veces el registrador se extralimita en su función calificadora y se erige en una especie de tribunal, inclusive desconoce la fe pública de un notario y manda a legalizar la firma en la Procuraduría de quien está llamando a legalizar firmas. Una aparente contradicción. Entonces, ahí se ve en la práctica donde se pone la comparecencia de los notarios para ver si de verdad ese notario fue el que certificó, al margen de que ya se supone que hay una fe pública que hace fe hasta inscripción en falsedad. Entonces ahí tenemos una situación que pudiera criticarse. Sin justificar, pero sí explicando. La explicación es que en esta materia hay una cultura del fraude. Suena feo, pero es la realidad. Tengo que decir las cosas como son, en blanco y negro. Aquí, lamentablemente, y eso vamos trabajándolo y mejorando, es al revés el principio general que dije ahorita. La mala fe se presume, la buena fe hay que probarla. O sea, se invierte la dialéctica jurídica, ¿no? Lo que se presume es la buena fe, no la mala fe. Pero aquí, por situaciones que conocemos, sobre todo en tiempos pretéritos, hay una aprensión y un miedo a que hay un fraude y tal. Entonces, cada vez que el registro de entrada advierte que hay una situación, por ejemplo, esta venta es del año 65 y el vendedor en el 65 tenía 80 años, bueno, pues por lógica ese hombre está muerto ahora. Entonces la transferencia me la están sometiendo en el 2021. Aquí como que hay algo que no me cuadra. No. Notario, ven, tal, por poner un caso, X. Pero la idea es que no es algo alegre, que no es algo me da la ganario, tal. Es cuando el registro entiende que hay una situación que él no se siente del todo seguro y quisiera, yo tengo entendido, y ustedes que ejercen en materia inmobiliaria tendrán mucho más claro que yo, que ese duplicado por pérdida no se expide si no es compareciendo. La comparecencia es, vamos a decir, la usanza, lo que se estila, que vaya a la parte para estar lo más posible seguro, para alejar en la medida de lo posible el fraude, para tratar de no equivocarse. Esa es la explicación sin necesariamente que sea una justificación. Pudiera decirse que no es compatible con ese alcance de la función calificadora. Bueno, sí, lo estoy explicando, no lo estoy justificando, pero es una situación y sé, bien que sé, que por ahí es que viene la inquietud y la pregunta, porque sabemos que en la práctica eso suele ocurrir, que aún firmas legalizadas, que se supone que ya un notario con fe pública ha dicho que ciertamente se manda a acudir al notario, se desconocen esas firmas y son situaciones que Dios mediante iremos corrigiendo en la medida que el sistema se vaya fortaleciendo, pero es lo que tenemos. Bien. Dicen por acá, una persona, bueno, un propietario de un inmueble registrado desea volverlo a vender, ya que lo hizo hace 24 años, pero a quienes se los vendió, los compradores, no usufructuaron ni transfirieron el inmueble a su nombre. ¿Qué situaciones pueden derivarse de esto? Lo que no existe en el registro, no existe en el mundo. Si no se transfirió y no se ejecutó, ahí hay una actividad probatoria que tiene que llevar a cabo la parte interesada. Por eso, no ociosamente, en la conceptualización de la competencia de excepción especial de la jurisdicción inmobiliaria, decíamos que va a ser competencia de esta materia todo lo que afecte materialmente derechos reales inmobiliarios registrados o todo lo que tienda directamente a afectar. O sea, pudiera ser que no hay propiamente una afectación, pero hay una vocación directa. Justamente la litis tiende a esa afectación. Por ejemplo, hay un primer comprador que no pudo ejecutar su venta porque aviesamente el vendedor no le entregó la documentación que acredita la titularidad y vendió a un segundo, y a ese segundo sí le facilitó el título, todo lo que, y el segundo
ejecuta. Y yo como primer comprador, que se supone que primero en tiempo, mejor en derecho, pero no puedo invocar la figura registral, ese principio registral, porque no existe en el mundo todavía, porque no he podido ejecutar, pero la litis tiende justamente a eso, a una nulidad de esa transferencia y a la reivindicación de mi titularidad que en buena lid me corresponde. Entonces, fíjense como un asunto de pura razonabilidad, lo que es justo y útil. Hay reglas, pero hay que matizarlas al caso concreto, como dice Trías Monge. El tribunal, el juez, hace derecho cuando particulariza la norma. Hay una regla general, lo que no existe en el registro no existe en el mundo. La casuística invita a concluir de que justamente hay una vocación directa de afectación. Lo que quiere el demandante en esa litis de derecho registrado es justamente ejecutar para que entre, ¿no?, en el registro y que exista en el mundo su titularidad, y no lo ha podido hacer por un contubernio entre el vendedor y un segundo comprador. Y por tanto concluyo mi respuesta a la pregunta original de que se puede hacer cualquier tipo, se puede hacer valer cualquier tipo de pretensión en la fórmula de una litis porque tiende a afectar derechos reales inmobiliarios registrados, pero conscientes del 1315 del Código Civil, que rige también supletoriamente en el proceso inmobiliario, que reza que todo aquel que invoque el cumplimiento de una obligación debe de probar la existencia de la misma, y a su vez el principio de contraprueba, que establece que todo aquel que alegue que está liberado de esa obligación que se le está reclamando debe de probar el hecho o el acto jurídico que lo libere de la misma. Por tanto, actividad probatoria y ciertamente posibilidad procesal en la... ¿Por qué es una litis? Haciendo acopio de lo que he venido comentando, y no un saneamiento ni un deslinde. Bueno, justamente porque es una controversia que tiende a afectar derechos reales inmobiliarios registrados, que no es un saneamiento por su naturaleza, ni tampoco un deslinde. El ejercicio de exclusión que decía al principio. Quita, tumba el saneamiento, tumba el deslinde, pues litis. Todo lo que usted quiera someter que afecte derechos reales inmobiliarios registrados va a ser una litis. Y el procedimiento de litis ya lo vimos ahorita esquematizadamente. Muy bien, precisamente la siguiente inquietud iba en esa línea, saber si a la falta de pago y de registro, pues la persona que figurara en el certificado de título era el propietario. Creo que esa pregunta queda concluida con esa observación. Desde el Facebook, quienes nos siguen a través de Observatorio Judicial Dominicano, tienen la siguiente inquietud. En lo que se refiere a la competencia, cuando una persona registra una anotación preventiva en virtud de una demanda en pago de dinero, ¿cuál sería el tribunal competente? ¿Civil o inmobiliario? Todo lo que sea personal, una acción personal, es en principio competencia del Tribunal de Derecho Común, no de la jurisdicción inmobiliaria, a menos que taxativamente la norma establezca lo contrario. Porque como tribunal de excepción, el tribunal va a conocer todo lo que de manera expresa establezca la ley, inclusive cuando no afecte propiamente derechos reales inmobiliarios registrados. O sea, tenemos por un lado un mandato abierto, todo lo que tienda a afectar derechos reales inmobiliarios registrados. Ese es el mandato abierto competencial que se encuentra en el artículo 3 de la ley 108-05. Ahora, salvo la excepción que expresamente dice la ley, como es el embargo inmobiliario, que a pesar de que tenga un inmueble registrado como objeto, de manera expresa, la ley dice que va al Tribunal de Derecho Común. Pero lo propio, en materia de condominios, la ley 5038 de manera taxativa establece que la universalidad competencial la tiene el Tribunal de Tierras, aunque no esté propiamente en juego el derecho de propiedad. Por ejemplo, si hay una litis por un tema de convivencia entre un condominio y otro, porque uno tiene escombros en el parqueo y no deja que él pueda acceder a su parqueo, ahí no está en juego el derecho de propiedad propiamente hablando, pero es competencia de la jurisdicción inmobiliaria por mandato expreso de la ley. Igual que el asunto de la venta condicional inmobiliario, cualquier asunto que diga la ley de manera expresa. Ahora, en lo que tiene que ver con un pago, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de una obligación, en lo que tiene que ver con cualquier asunto que sea de naturaleza personal, si expresamente la ley no establece, por ejemplo, el artículo 31 de la ley 108-05 del registro inmobiliario dice que conoce indemnizaciones cuando sean el curso de una demanda temeraria y por el abuso de derechos, lo dice la ley, aunque sea personal. O sea, ahí hay una excepción. Pero fuera de ahí, como he venido diciendo, igual que el tema del pago de mantenimiento de los condominios,
Esos son asuntos que, aunque sea pago propiamente, pero viene al Tribunal de Derecho Común porque lo dice de manera expresa la ley. Por consiguiente, el ejercicio que usted tiene que hacer para saber si debe ir a la JI o no es, como esto es un tribunal de excepción, tiene que estar expresamente en la ley si es un asunto de naturaleza personal. Y si no, hay un mandato abierto, todo lo que tiende a afectar derechos reales inmobiliarios registrados. Bien, en sintonía para finalizar ya con el tema de las indemnizaciones, el amigo Johnny Peña nos pregunta, ¿puede el propietario despojado de su propiedad por un tercero adquiriente de buena fe, después de concluida la litis, demandar en daños y perjuicios al que realizó la falsedad? Y si es posible, ¿qué pasa entonces con la prescripción civil? Puede y debe hacerlo, puede y debe. Inclusive, en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Tierra se recoge de manera expresa esa situación. Ha lugar a demanda civil a pesar de que en lo inmobiliario se haya cerrado la vía. Por ejemplo, el estelionato que comentábamos. Si un mismo vendedor avieso vende lo mismo 2 veces y el último que compra registra primero en tiempo, mejor en derecho, y el primer comprador, que en el deber ser debió primar, registralmente no va a prosperar, tiene una acción, tiene un derecho de acción para ejercitarlo, como es un asunto de naturaleza personal, no real, indemnizatoria, tiene ese derecho de acción para ejercitarlo ante el Tribunal de Derecho Común. Prescripción. El fundamento de la prescripción, si usted consulta cualquier clásico de derecho civil, dígase Planiol, Ripper, Boulanger, cualquier clásico, el mismo Joserán, te va a decir que el fundamento de la prescripción es la falta de interés. Entonces, esa prescripción debemos nosotros o el Tribunal de Derecho Común computarla a partir de que nazca la acción de indemnización. ¿Y cuándo nace la acción? Cuando me dan el palo en lo inmobiliario. A partir de que yo me entere que la jurisdicción inmobiliaria yo perdí. A partir de ahí, si pasa un tiempo el que aplique, el ventañal por la naturaleza de la acción o lo que sea, y yo no accioné en ese lapso, la lógica sugiere que usted no tenía interés y por tanto prescribió. Y recuerden que la prescripción afecta la acción, no el derecho propiamente hablando, como la caducidad, que sí afecta el derecho. Pero bueno, si usted tiene un derecho y no tiene acción, ya eso pasa al plano moral y eso y nada es lo mismo. No pudiera usted judicializar ningún tipo de prescripción. Pero propiamente la acción, como dice el Código Civil, se ejerce a partir de que nazca la misma. Y la misma va a nacer a partir de que usted se entere de esa decisión. Y recuerden ustedes aquel precepto, bueno o malo, del Tribunal Constitucional, que en el ámbito recursivo dice que inicia ese cálculo, aunque esto es prescripción propiamente hablando, desde que usted se entere por cualquier vía. O sea, que aunque no necesariamente le hayan notificado la decisión, si consta mediante un desglose o cualquier indicador de que usted tomó conocimiento de la decisión, le pudieran invocar en su contra una prescripción a partir de ese desglose o de ese acontecimiento procesal que revele que usted tomó conocimiento de esa documentación. Pero recuerden ustedes que en definitiva, y con eso concluyo, el medio de inadmisión por prescripción es un medio de defensa de interés privado y por tanto no lo suple de oficio el tribunal, como si suple de oficio o lo que sea por falta de interés. Y hay quien diga inclusive el tema de la cosa juzgada. Si nadie invoca prescripción, bueno, ustedes saben que sigue la fiesta, no hay ningún tipo de inadmisibilidad que afecte el presupuesto procesal de la acción. Bien, muchísimas gracias. Con esa última intervención, agradecerle al magistrado Joaldo Hernández por el tiempo y la excelente ponencia, y también hacer extensivo el agradecimiento a las más de 200 personas que se mantuvieron muy activas. Déjeme decirle que las redes sociales de los JD están, vamos a decir, que se explotan de inquietudes. Esto definitivamente va a meritar una segunda parte, y en nombre de todos ellos y todos los comentarios que han generado a través de YouTube, de nuestro Facebook, de nuestro Twitter, gracias. Cedo la palabra a nuestro director, Harold Modesto, quien tiene un mensaje para el cierre. Bueno, muy buenas noches a todos y para todas, especialmente para mi querido amigo el magistrado Joaldo Hernández, que me unen lazos de amistad y también las fibras que nos mueve la literatura. Gracias por el apoyo, por haber estado el día de hoy con nosotros, por haber hecho un esfuerzo didáctico en tan poco tiempo, tan notable, para que todos los que estamos acá, incluyendo los que no somos del ámbito de la práctica de derecho inmobiliario, aprendamos algo. Casualmente hoy leía yo un texto de Gaetano Mosca, donde citaba
una breve expresión de Fray Bartolomé de las Casas, donde decía en un texto de la vida de Cristóbal Colón que es mucho más difícil no aprender que aprender. Y escuchándolo en ese abordaje entre las cuestiones vinculadas a aquellos aspectos duros que a veces ignoramos de los sistemas jurídicos y el cambio que se va suscitando para el aprendizaje del derecho, de verdad que creo que con intérpretes, con juristas de sus áreas, vamos en un camino mucho más cómodo para aprender de lo que hemos tenido antes. Estoy seguro que si hubiese tenido una coincidencia de este tipo con el magistrado Joaldo Hernández hace unos 13 años, es posible que no estuviera probando suerte en el derecho penal, sino que estuviera en este interesante ámbito del derecho tratando de hacer camino al andar. También felicito la extraordinaria moderación que tuvo el día de hoy Denise Hacklin, nuestra coordinadora de investigación y proyectos, como siempre, brillante y muy atenta, y gracias de verdad a todos ustedes por su activa participación. Cuando lanzamos el observatorio hace ya casi 8 años, decíamos que el éxito de la iniciativa dependía de la manera en la que la sociedad lo iba a asumir, y de la sociedad, sobre todo la comunidad jurídica. Y hoy que estamos desarrollando una actividad con un cierre magistral, donde ustedes propusieron el tema y ustedes hicieron de la actividad este intercambio, de verdad creo que tuve la razón cuando mucho más joven decía estas cosas hace algunos años. Por esa razón, en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, como centro de excelencia académica, pluralista y sobre todo preocupada por construir a través de aportes en materia de políticas públicas para que tengamos una mejor sociedad, su Observatorio Judicial Dominicano les agradece mucho haber estado con nosotros el día de hoy y será hasta una próxima actividad de las nuestras, como siempre, por este canal y por otros que nos permiten estar más cerca. Muchas gracias.